¿No te pasa que te quedaste sin ideas para impulsar tu negocio? ¿Te quedaste en cero de creatividad para subir publicaciones a tus redes sociales? Pues en el día de hoy traemos a un especialista en creatividad. Bienvenida, Eli Villamán. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Y Eli nos va a contar un poquito, antes de empezar, acerca de toda su trayectoria a nivel de preparación para poder hablarnos en el día de hoy de la creatividad. Cuéntanos. Bueno, mi historia empieza siendo ingeniero industrial. Ese es como mi lado oscuro, yo digo. Wow. ¿Cómo que porque, oscuro? ¿Cómo que oscuro? porque ahora yo me dedico plenamente al arte. O sea, ese es como mi total. Pero yo estudié ingeniería industrial, me gradué con honor, etcétera, etcétera. Y luego yo desde niña escribía, como que esa era mi fuente, pero antes no había algo como estudia escritor. ¿Qué es eso? Entonces ya con el tiempo yo me fui formando en narrativa, en cine, en estrategia de creatividad orientada a las personas y también en una especialidad para enseñar la escritura creativa. O sea, ese es como mi background de lo que sería formación para escritores, guionistas y creativos en general, emprendedores. Ya que eres una experta en la materia, Eli, por favor explícanos un poco. ¿Cómo tú defines la creatividad o qué es la creatividad para ti? Bueno, la creatividad es la capacidad que tienen las personas de crear algo. Y en torno a que todos somos capaces de crear algo, entonces todos podemos ser creativos. Lo que pasa es que en los procesos formativos, cuando tú eres niño, te empiezan a decir, no hagas eso, no digas eso, quédate callado, eso no es así. Y ahí el niño se empieza como a cohibir, nuestra creatividad se cohíbe y empiezan los bloqueos creativos que pasan con el tiempo. Pero lo bueno es que nosotros podemos reconectar con la creatividad, y como un músculo. Tú no vas un día al gimnasio y ya estás levantando, ¿verdad? Sino que es algo que se va construyendo y que tenemos que poner en práctica constantemente. Y tú sabes que hay muchos emprendimientos que destacan por el hecho de esa creatividad. Entonces yo quiero que tú le cuentes a los emprendedores qué es lo que hace que esa creatividad en el negocio sea positiva. ¿Por qué es tan importante esa creatividad para los negocios? Bueno, la creatividad es vital, como ustedes lo dicen, vivimos en un mundo saturado de información, con demasiadas cosas, que para tú destacar, aunque tú tengas un buen contenido, tú tienes que ser creativo. Tú tienes que utilizar ciertas herramientas, ciertos recursos para captar a esa audiencia y poder tú ya diferenciarte en el mercado. Entonces la creatividad te ayuda a eso como emprendedora, a tú posicionarte, destacarte, conectar emocionalmente con tu audiencia a través de recursos creativos que hacen que tú seas diferente. Porque tú y yo podemos hablar de un mismo tema, pero no lo vamos a decir igual. Entonces ahí entra la creatividad, que propone un y si lo hago de esta manera y ya te permite ser diferente. Bien, yo creo que también va de la mano para, sobre todo los emprendedores, la creatividad y la propuesta única de valor. Porque así como dice Eli, para ser diferentes, para destacar, tenemos que tener una propuesta única para ofrecer a nuestros clientes a través de nuestros productos y servicios. Y tú sabes también que yo considero que la creatividad es importantísima para los emprendedores por el hecho de que te ayuda a ofrecer experiencias a tus clientes que sean diferenciadoras. Entonces es como un universo tan importante la creatividad que con todos los elementos que tú nos has comentado, de verdad que queremos conocer muchísimo más de lo que traes para nosotras. Totalmente, y tanto en el ámbito del negocio per se, o sea, como tú dices, la estrategia, el mensaje, el tipo de contenido, pero también tú mismo como emprendedor, cómo tú manejas tu tiempo, las cosas que tú haces. Tienes que ser creativo porque el emprendedor empieza con poco y luego va creciendo en el camino. Entonces, hasta ahí la creatividad está presente. Claro, y cuando se presentan esos retos, esos problemas que hay que resolverlo con qué, con la creatividad. Claro, esa toma de decisiones, de qué manera la voy a hacer para ser diferente. Entonces, vamos a pensar que yo soy una emprendedora con bloqueos creativos. ¿Qué técnicas o qué herramientas tú nos recomiendas para incrementar mi creatividad día a día y poder implementar en mi negocio? Sí, yo creo que ahí tú lo dijiste. Hay que empezar por el día a día. A veces queremos venir y hacer algo súper grande, pero vamos a empezar incorporándolo primeramente en nuestra vida rutinaria para después pasar a lo que sería el negocio. Entonces yo sugiero eso. Empieza por las cosas en tu día. O sea, por ejemplo, si tú vas siempre en una misma ruta todos los días, ¿qué pasa si hoy me voy por otro lado?
Ya el cerebro se pone ahí a maquinar, lo saca de su zona de confort y empieza la mente creativa. O sea, ya desde ahí se va entrenando. O por ejemplo, yo todo el día me levanto, me cepillo, me baño, desayuno. ¿Qué pasa hoy si en vez de hacer eso empiezo a meditar en la mañana? Entonces ahí empieza la creatividad a ponerse en movimiento. Ya en lo que sería el negocio, hay muchas estrategias, pero por ejemplo, alguna de ellas es hacer ejercicios creativos. Hay muchos ejercicios que implican el juego mental y que eso es lo que va provocando que se te generen ideas a ti. Por ejemplo, el brainstorming o la lluvia de ideas es una herramienta creativa donde tú puedes volcar toda la información que tú tienes y empiezas a hacer enlaces a través de esos ejercicios. Tú sabes que me encanta dentro de eso que tú dices, unos retos, que es como lo que más me deconfigura el cerebro, que me pone esa mente que a forzarme a ser creativa, que es como buscar un elemento que no tiene nada que ver con tu negocio y entonces buscar la manera de que eso encaje con tu negocio. Esa es como la que a mí más me dispara, me pone el cerebro a pensar, a esforzarse para ser creativo. Totalmente, un disparador. Por ejemplo, lo que tú dijiste, vamos a hacerlo como una receta de comida. Ah, ¿qué le pondríamos para ser un buen emprendedor? Entonces ya ahí tú estás usando la gastronomía para narrar algo y hacerlo de una forma creativa, no venir aquí a aburrirte con el telele, sino que ya estás usando una herramienta, como tú dices, que no tiene nada que ver porque tú no eres gastronómica, pero lo insertaste para captar e impactar. Exacto. Y tú que mencionas ahí los disparadores creativos, cuéntanos un poquito más de qué es eso y cómo se incorporan en el negocio. Sí, los disparadores son como elementos, como tú dijiste, que provocan algo y hacen cambios en la forma que tú narras. Por ejemplo, eso que tú dijiste, un buen disparador, tomar un elemento completamente diferente de mi negocio, llevarlo ahí y ver qué pasa con eso, insertarlo en el mercado. También conectar con la naturaleza, la escucha activa y la observación, todo eso son disparadores. Si tú eres emprendedor y, qué sé yo, quieres emprender en moda, vete alrededor, vete a conectar con gente que está en ese medio, a ver qué dicen, qué hacen, porque todo eso son cosas que tú vas a llevar a tu negocio. Entonces, conectar con tus estímulos, con tus sentidos, son pequeños disparadores que van a ir provocando cosas en ti. La escritura, ¿verdad? Ya que yo soy escritora, Claro. es un medio buenísimo porque te permite desarrollar ideas, sacar cosas, hacer enlaces que luego tú puedes utilizar, tanto de manera personal como ya para el negocio. Y tú sabes de eso que tú mencionabas, como de estar en el entorno. A mí lo conecto mucho cuando yo voy a una charla o a una formación. Me encanta ir a esas jornadas de formación y es increíble la cantidad de ideas para el negocio por el hecho de estar en esa charla, estimulando ese cerebro con nuevos conocimientos que lo conecta con ideas para implementar en tu negocio. Totalmente, ese compartir, ese networking es parte de un disparador creativo, tú conectar con otra forma de pensar, con otras perspectivas, porque al final la creatividad que busca hacerlo diferente, no hacerlo de la misma manera que lo venimos haciendo. Entonces, eso es buenísimo, conectar con otros ambientes, con otras personas para tú poder crear. Bien, yo entiendo que allá afuera hay muchos emprendedores creativos, pero no saben que son creativos. ¿Cuáles tú dirías, Eli, que son esas cualidades que tiene un emprendedor que lo definen como un emprendedor creativo? Para que todos sepan si están siendo creativos o no. Claro, yo creo que son muchas, pero algunas de las fundamentales y que yo he identificado ya trabajando con clientes y todo eso, la primera es ser curioso. Un emprendedor tiene que ser súper curioso, una persona que siempre se hace preguntas, que siempre busca el porqué del porqué, que se sorprende, que tiene la capacidad de sorprenderse con las cosas para innovar. O sea, la curiosidad es punto número 1 para un buen emprendedor. La creatividad, ¿verdad? Tenemos que ser creativos para emprender. Si yo quiero contar algo o quiero vender algo o quiero conectar con una persona, ¿qué recursos, qué herramienta, de qué manera lo voy a decir para hacerlo diferente y provocador? Tiene que ser una persona organizada. A veces asociamos como la creatividad con el caos y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El hecho de tú organizar tu tiempo, tus recursos, es lo que te permite tener éxito. La flexibilidad. El emprendedor se enfrenta a muchas cosas, desde incertidumbre,
muchas cosas que tú no sabes cómo se van a resolver. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de ser flexible y adaptarte, ¿qué pasa ahí? Tu negocio se va por un lado. Entonces, esa capacidad de adaptarte con las circunstancias es fundamental para un emprendedor que quiera ser más creativo. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque a veces el emprendedor o cualquier persona tiene un proyecto y lo planifica que es por ahí que va y se frustra y se bloquea si no puede ir por ahí por cualquier situación. Entonces la creatividad, como tú mencionas, esa flexibilidad va a ser fundamental para el emprendedor. Totalmente, ver los retos como oportunidades de mejora. Y eso te permite ser creativo. De hecho, los grandes inventos que han surgido de cosas que no funcionan. Entonces, de crisis. exactamente, Claro. de crisis, de incertidumbre, de prueba y error, que donde viene esa creatividad nace un gran invento. Que tú sabes que desde hace rato yo estoy con un ejemplo en la cabeza, porque justamente ayer yo estaba grabando un contenido de temas de finanzas y me forcé al tema creativo. Yo dije, abrí la despensa, que justamente tú estabas hablando de receta, y dije, ¿qué hay aquí que se puede hacer algo financiero? Me encontré con unos garbanzos. Señores, ese video viene más adelante. Es con unos garbanzos hablando de finanzas. Y después yo volví a la raíz, que muchos profesores utilizaban las habichuelitas para explicarnos los números. Y es una manera súper fácil y creativa de entender lo que podría ser complejo. Entonces es increíble como cuando tú te esforzas, lo que tú puedes hacer, algo tan valioso para otra persona, implementando esa creatividad, esforzándote para ser creativo. Totalmente, dejar eso abstracto, conceptual, para irte a lo práctico y lo que conecte con las personas. Entonces ahí viene la creatividad. ¿Qué recursos, qué elementos voy a utilizar para captar a mi público? Y tengo que conocer a mi público, claro. Eli, y cuéntanos entonces de esos retos que existen alrededor de la creatividad para esos emprendedores y empresarios. Sí, mira, los retos son muchos. Desde iniciando que vivimos en un mundo donde todo es para rápido, estamos en esa constante presión, y la creatividad trabaja bajo la relajación. Cuando tú estás muy tenso y tú quieres algo ya, la creatividad se bloquea. Tú tienes que estar relajado para tú poder crear. Entonces, ese constante, tengo que entregar esto, tengo que publicar algo, tengo que hablar con un cliente, a veces hace que la creatividad se cohíba. Entonces, es un primer reto. ¿Cómo voy a manejar eso para hacer mis entregas y hacer mi trabajo, pero también poder relajarme y ser más creativo? Luego está el punto de que estamos saturados de información. O sea, hay tantas cosas en internet, tantas cosas en las redes sociales, que a veces nos bloqueamos. ¿Qué voy a decir yo? ¿De qué manera lo voy a decir? Entonces, ahí otra vez, buscar herramientas creativas para hacerlo de tu perspectiva única y conectar con tu público único. Luego está el reto también de balancear tu vida con tus amigos, con tu familia. Hay que ser creativo ahí porque mucha gente que no es emprendedor como nosotras no entiende que a veces tú necesitas más tiempo para tú dedicarle a tu negocio. Y ahí tú tienes que ser creativo. ¿Cómo voy a equilibrar mi vida personal con mi negocio? Porque al final necesito un balance. Entonces esos son como algunos de los retos fundamentales. Otro es que a veces sentimos que nos quedamos sin ideas. Y algo, por ejemplo, que yo he visto con ustedes también, de crear ese banco de ideas, tener un diario creativo donde yo pueda ahí volcar todas esas ideas, informaciones, proyectos, para yo no estar paralizado y quedarme, sino buscar en mi banco creativo esa información y jugar, mezclar, asociar. Y tú sabes que de esos retos que tú mencionas, el de encontrar mucha información en internet, en las redes sociales, también abruma mucho al emprendedor al punto de que varios emprendedores nos han dicho como, pero es que ya hay otra persona hablando de eso que yo quiero hablar, hay demasiadas personas que se dedican a esto, hay demasiada competencia, entonces se abruman sin entender lo que tú mencionabas al inicio, de que cada quien es único. La autenticidad, la forma como tú lo vas a decir, no es igual que como lo va a decir otro. Y hay un público que va a conectar contigo y no va a conectar con el otro. O sea, cada quien va a tener su espacio. Totalmente, ese es otro reto, la competencia. El creer que tú no tienes nada que decir o estar comparándote con otro constantemente. Y es empezar a mirarte a ti, saber que tú tienes el poder de hacerlo creativamente y de conectar con tu audiencia. Cuando tú conoces tu audiencia, ahí es donde más tú puedes potenciar tu mente creativa. Porque no es hablándole a cualquiera, es a mi audiencia y a mi audiencia le gusta esto, esto y esto. Y por eso te siguen. Entonces podemos decir que la creatividad es un ingrediente imprescindible
que tenemos que tener todos los emprendedores, que todos tenemos la capacidad de poder ser creativos y para eso existen técnicas que nos van a ayudar a desarrollar esa creatividad. Además de que es muy importante porque nos ayuda a definir una propuesta única de valor para poder aportarle a nuestros clientes. Eli, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, me pueden seguir en Escribir es Hoy, es donde yo tengo mi negocio de acompañamiento para escritores y guionistas y creativos para desarrollar proyectos. Y también en mis redes personales, Eli Villamán. Así que los espero por ahí. Recuerden que este espacio es para ustedes, por ustedes. En los comentarios pueden dejarnos saber si les gustó este episodio, si quieren volver a ver a Eli. Y además nos gustaría que nos comenten cómo ustedes implementan la creatividad en sus negocios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tu dosis de estamina. Bye, bye.